mis hermanos, siéntese por un momento, porque sé y espero que esta enseñanza de este día sea esa medicina que Dios nos va a dar contra, yo lo llamo un monstruo que se levanta para acabar con el que sea, y se llama depresión. Tal vez tú no has pasado un tiempo de depresión y Dios quiera que nunca lo pases. O tal vez hay alguna persona o por las redes sociales que haya pasado o que esté pasando un tiempo donde está enfrentando ese gigante, se llama depresión. Pero tengo algo para decirte, importantísimo. Con esta enseñanza sé que Dios va a derribar ese gigante en tu vida. Como también sé que Dios te va a preparar para ayudar a muchas personas que pueden estar pasando o pueden pasar por un momento de depresión o por un tiempo de depresión. Y el caso es que ayudarlos representa que de ahí saldrán más que vencedores en Cristo Jesús. Hay poder en Cristo Jesús. Bien, lo primero, identifiquemos qué es la depresión, porque hay que identificarla. Uno tiene que identificar el monstruo con el cual va a pelear, ese gigante con el cual va a pelear. ¿Cuántos lo están entendiendo? ¿Qué es la depresión? Según la Real Academia, bueno, el tema se llama derrota a ese gigante. Según la Academia, la Real Academia Española, es la acción y efecto de deprimir o deprimirse. Todavía no nos dice nada eso. Pero la definición del diccionario dice: trastorno de salud mental que se caracteriza por depresión persistente o pérdida de interés en las actividades, lo que puede causar dificultades significativas en la vida cotidiana. Eso ya nos dice un poquito más. Es un trastorno de salud mental que se caracteriza por depresión persistente o pérdida de interés en las actividades, lo que puede causar dificultades significativas para la vida cotidiana. Allí ya dice algo, pero todavía como que no me queda muy claro. Otra definición en la psicología es el síndrome caracterizado por una tristeza profunda y por la inhibición de las funciones psíquicas, a veces con trastornos neurovegetativos. Y ahí sí que quedamos más gringos todavía. Así que estas definiciones las tengo que dar porque están escritas. Amén. Y son muy técnicas. Pero, mirando muy bien qué es la depresión, ya de una forma coloquial, de una forma práctica, y se lo digo porque yo llegué a Cristo en un estado depresivo. Amén. Entonces sé qué es eso. Y quiero decirle que la depresión sí es un estado de la mente. Es un estado, lo voy a dar como la definición coloquial, como la que definitivamente es como más razonable. La depresión es un estado de la persona, es un estado mental en el cual se mete la persona se mete en ese estado donde termina su vida como si fuera un hueco. ¿Está entendiendo? Y desde ese hueco la persona comienza a tener pensamientos
de desgracia, pensamientos negativos, pensamientos de derrota. Y lo más tremendo es que haga de cuenta como un corcho en un remolino. ¿Qué pasa en el corcho en el remolino? Que da vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y termina en lo mismo, termina en el mismo lugar. Así mismo, la mente le comienza a dar vueltas a la persona siempre de una forma trágica, de una forma que lo lleva a la desgracia. No, se le acaba el futuro a la persona no siente futuro, la persona no siente ganas de nada. Muchas veces, y en la mayoría de los casos, pierde hasta la gana de vivir. Escúchelo bien, la depresión es tan tremendo que puede llegar a la persona a ese estado. Ya la persona no quiere hacer nada, comienza con un estado de ansiedad y puede llevarlo a un estado de depresión. Amén. Entonces la persona comienza a pensar lo peor. Y esos pensamientos alimentan la depresión y se vuelve un ciclo. De tal forma que la persona termina en ese hueco que yo les digo, donde no siente sino miedos, temores, angustias, tristeza, abatimiento, dudas, incertidumbres, y todo se le va al piso. En otras palabras, la vida se vuelve nada. Escúchelo bien. Soluciones. El diablo, que es un asqueroso, coge a la persona y la lleva a que haga cosas pensando que de allí va a salir. Muchas personas entran en las drogas, otros entran en alcohol, otros comienzan a sentir hasta ganas de morir y pensamientos destructivos. Ahora bien, ¿es posible salir de allí? Sí, es posible. Con Cristo todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. A su nombre. Pero lo primero es que tenemos que entender que quien está viviendo esa situación se siente la persona más desfavorecida de la tierra. Se siente la persona porque hasta baja la autoestima, y la persona se siente que es, mejor dicho, que no vale nada. La persona piensa que vale más un perro con chanda que ella. Así de ese tamaño. La persona entra y se desvaloriza, se siente mal consigo mismo, no se encuentra ni con ella misma. Pero esto le puede pasar. ¿A quién le puede pasar? Nosotros, desde el punto de vista espiritual, podemos pensar que eso le puede pasar a una persona que ha pecado, por decir algo. Pero la Biblia nos habla de muchos personajes que tuvieron o estuvieron en este estado, y no necesariamente unos pecaron y otros no. El ejemplo, miremos a David. Nosotros sabemos que David cometió pecado, y cometió pecado feo. Y esto lo llevó a unas consecuencias tremendas con su familia, desastrosas en su hogar, su reinado, sus hijos, y él entró en una depresión. David pasó por una depresión, y muy fuerte. La Biblia lo dice en el Salmo capítulo 42, versículos 5 al 11. Aleluya. Salmo 42, versículos 5 al 11. ¿Qué dice? Dice la palabra en el versículo 5 al 11 del Salmo 42: ¿por qué te abates, alma mía, y te turbas dentro de mí? ¿Qué quiere decir eso? Que él estaba, ¿qué? Turbado, deprimido. La depresión, bueno, yo diría que la ansiedad, el estado de ansiedad,
es como un estado inicial de la depresión. Y cuando la persona está ansiosa, ha comenzado a turbarse su alma. ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarte. Salvación mía y Dios mío. Dios mío, mi alma está abatida en mí. Me acordaré por tanto de ti desde la tierra del Jordán y de los amonitas desde el monte de Mizar. Un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Pero de día mandará Jehová su misericordia y de noche su cántico estará conmigo. Y mi oración al Dios de mi vida. Diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Como quien hiere mis huesos y mis enemigos me afrentan, diciéndome cada día, ¿dónde está tu Dios? Tremendo. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarte, salvación mía, Dios mío. David está claro que sufrió una depresión muy severa, muy fuerte, pero el único que lo sacó de allí, de ese estado, fue Dios. Por eso él dice, confiaré en Dios, esperaré en el Señor. Ahora, sabemos que esa depresión fue producto del pecado, pero al fin y al cabo Dios le perdonó su pecado, Dios le quitó la culpa y lo sacó de ese estado. Pero ¿qué me dicen de Elías? Elías, primer libro de Reyes, capítulo 19, versículo 1, aleluya. Primer libro de Reyes, capítulo 19. ¿Qué me dices de Elías? Elías dice en la palabra, y nosotros hemos leído que Elías fue un profeta de Dios, un hombre muy usado por Dios, un hombre que no le falló a Dios, no le falló a Dios. Dios lo usó con poder, Dios lo usó con gran bendición a Elías. Un día retó a 450 profetas del diablo y Dios le dio la victoria y se los dio en sus manos. Pero al otro día Jezabel le manda una misiva. Está en el primer libro de Reyes, capítulo 19. Dice la palabra: y Acab dio a Jezabel la nueva de que lo que Elías había hecho con los profetas de Baal y de cómo habían matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue a salvar su vida y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto de un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. A su nombre. Si seguimos leyendo, encontramos toda la explicación de la depresión de Elías. Elías solamente después de ser un hombre de Dios, no había pecado, no le había fallado a Dios como lo hizo David. Y más sin embargo, viendo la gloria de Dios y viendo el respaldo de Dios, porque era un hombre que lo seguían los milagros y los prodigios de Dios, Jezabel le manda a decir que en 24 horas lo va a matar y él sale huyendo y termina diciéndole al Señor en semejante depresión, dice la palabra, que echándose, dice que se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro deseando ¿qué? Morirse. Se le acabó la gana de todo, de vivir, de servirle a Dios, de hacer lo que quería hacer. Se le acabaron los proyectos en la vida, le perdió el interés a todo, porque deseaba ¿qué? Morirse. Y termina diciendo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, porque yo no soy mejor que mis padres. Hasta la autoestima se bajó.
¿Qué estaba allí? ¿Esos son síntomas de qué? De que estaba en una depresión. A su nombre. Lo que quiero decirle con esto es que la depresión no ataca a uno o a otro. Pero lo único que sí le digo es que el que le da lugar a la depresión, ¿y por qué digo que le da lugar? Le voy a explicar más adelante. Pero el que le da lugar a la depresión y la depresión entra a esa persona, el diablo aprovecha, sea quien sea, y comienza a alimentarle esa depresión. Y allí es donde se vuelve un gigante para la persona. Hay poder en Cristo Jesús. Gigante que lo derriba Dios cuando nosotros nos afianzamos a Él. Alábalo si puedes alabarlo. Aleluya. Miremos este punto, el que sigue. ¿Qué produce la depresión y cómo se alimenta? Por eso yo la llamo un monstruo. ¿Por qué la llamo un monstruo? Porque un monstruo necesita ¿qué? Comida, alimento. El monstruo se alimenta. No sé si usted ha jugado alguna vez esas maquinitas donde hay monstruos y los monstruos comen y se alimentan y se robustecen. Ahora bien, ¿qué produce? Primero que todo, produce miedo. Si alguien está con por lo menos 2 o 3 características de estas que le estén pasando, ya está por lo menos en un inicio depresivo. Pero no se preocupe, porque usted hoy de aquí va a salir con la fórmula exacta y la medicina correcta para derribar eso. Se lo aseguro en el nombre de Jesús. La depresión produce miedo, produce temores. Temores hacia el futuro sobre todo. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con mis hijos? ¿Qué va a pasar con mi familia? ¿Qué va a pasar con mi economía? ¿Qué va a pasar con mi salud? Y termina la persona diciendo, el mismo diablo diciéndole, no vas a llegar muy lejos. También produce desesperos. La persona se encuentra en un momento determinado que no sabe para dónde pegar, no sabe qué hacer. Y es donde decía Elías, Señor, prefiero que la muerte. ¿Por qué no me quitas la vida? Le decía el Señor, a su nombre. Produce angustias. Escúchelo bien. Produce tristeza. La depresión produce tristeza. La persona se le quita el brillo de su vida, la alegría, la gana de reírse, la gana de disfrutar. Pierde las esperanzas y muchas veces ya nada lo ilusiona. Ya no hay una ilusión para el día siguiente. Eso produce la depresión. Tristeza, ganas de huir. Ya no se quiere trabajar, ya no quiero. Mire, es tan tremendo que produce hasta ganas de no hacer nada, ni siquiera de bañarse la persona. Es tan tremendo lo que produce la depresión. Produce también baja motivación en todo. La persona vive desmotivada. Y ahora le explico por qué todo esto. El caso es que eso es lo que produce en la persona. Yo le quiero preguntar, ¿es vida cuando alguien comienza a sentirse así? No es vida. Y voy a decirle, David se sintió así. El rey David. Ya vimos porque él pecó. Pero ¿qué me dicen de Elías? No pecó y se sentó y se sintió así también. Si vemos Moisés, en su tiempo también se sintió deprimido y sintió depresión. Y le puedo mostrar muchas personas que sintieron depresión en la Biblia. Pero bien,
Entonces estamos viendo lo que produce y estamos viendo que esa famosa depresión no hace acepción. El que le dé un lugarcito se le mete porque se le mete. Y cuando se mete, el diablo aprovecha para producir todo esto en la vida de la persona deprimida y comienza el diablo a alimentar esa depresión. Porque les decía que él es un monstruo que puede agotarse o puede alimentarse y robustecerse. La pregunta es, ¿cómo se alimenta la depresión? Y le quiero decir, la depresión se alimenta de pensamientos. ¿De qué se alimenta la depresión? De pensamientos. La persona comienza a pensar, a tener pensamientos negativos, de derrota, de tragedia, de todo lo peor. Por eso les decía que la depresión coge a la persona y la mete como en un hueco. Y allí, en ese hueco, no hace sino la persona darle vueltas en su mente, en su mente, en su mente, en su mente, de pensamientos que negativos. ¿Quién estaba en ese hueco? David. El Salmo 40 que dice: pacientemente esperé a Jehová, y él se inclinó a mí y oyó mi clamor y me sacó del pozo de la desesperación. ¿Dónde estaba David? En ese hueco llamado depresión. Escúchelo bien. Pero entonces, ¿cómo matar esa depresión? ¿Cómo acabar esa depresión? Escúchelo bien. Devuélvame la diapositiva, por favor. Primero, ¿cómo matar esa depresión? Si ya hemos visto que la depresión, y ya hemos visto que la alimenta, si yo le quito el alimento, se muere. ¿Cuántos lo están entendiendo? Si a un bebé que está en gestación, el cordón umbilical se corta, ¿qué pasa? Se muere. Si una persona deja de alimentarse, de comer, ¿qué pasa? Se muere. Así pasa con la depresión. Si la depresión le cortamos el alimento, ¿y quién es el que alimenta la depresión? Ya lo dije, Satanás y los demonios alimentan la depresión a través de pensamientos de derrota, de pensamientos negativos. Si cortamos ese alimento, la depresión se va a convertir en nada, se va a esfumar de la vida de la persona, y la persona va a volver a su estado, ¿qué? Normal.